Muy bien, llegamos aquí al estudio de este capítulo número 4, el capítulo que habla acerca de los líderes de la iglesia, cuál es el rol de los pastores, el rol de los presidentes, de los directores de departamento, entre otros. Va a estar muy entretenida la conversación en este capítulo del podcast. Estoy, como ustedes ya saben, con mi amigo Javier, el pastor Josué Yempen. ¿Cuál será el rol del pastor de iglesia? ¿Cuál es el rol del pastor? ¿Cómo define, Pastor Josué, el rol del pastor en el manual de iglesia? Bueno, Pastor Farid, un gusto estar presente aquí este momento para compartir juntos el estudio de este capítulo. Y sí, efectivamente, ante la pregunta, ¿no? Ese rol, esas responsabilidades que desempeña el pastor. Estaba mirando ahí el manual, por lo menos se enumera 11 responsabilidades, ¿no? Y apenas para resumir alguna de ellas, ¿no? Una primera es proclamar el Evangelio eterno. Creo que es una prioridad en todo obrero adventista, pastor, hacer como Jesús nos mandó. Otra es la de hacer discípulos, ¿no? Y una tercera es capacitar a los miembros. La Biblia le diría capacitar a los santos, según Efesios 4, ¿no? Fíjese también... Pastor, solo para determinar, es bien interesante cómo la iglesia realmente, o la Biblia, coloca el rol de la enseñanza, el rol de capacitar como predominante, ¿no? Dentro del rol del pastor, porque el pastor tiene ese rol de ser pastor maestro. Quiere decir que el pastor tiene que tener un rol de capacitación, como dice aquí el texto de Efesios, ¿no? Así es, Pastor Josué. Una de las labores importantes del pastor es, dice, de animar, pero también exhortar. Entonces, para exhortar, quiere decir que él está en la capacidad de poder enseñar y dirigir para que la iglesia y el miembro se puedan conducir correctamente. Muy bien, Pastor. ¿Qué otras responsabilidades tiene el pastor? Ahí en el libro de Timoteo, ¿no? Que nos sirve muchísimo para estos fines de la enseñanza, es que el pastor también reprende, ¿no? Vamos a decir, a alguien que de repente no está andando tan correctamente, una de sus roles del pastor es animar, pero exhortar con amor, pero también sin contradecir la palabra del Señor, ¿no? O sea, un pastor está para decirnos las cosas con amor. Eso. No está simplemente como un agente externo que no tiene que ver con nuestras actitudes o trabajos, sino también el pastor está para animar, exhortar a los creyentes, incluso para reprenderlos con amor. Y de cierta manera, a veces podría ser hasta moldear nuestras conductas, ¿no? Eso, pastor. Otra responsabilidad que tenemos ahí es ordenar ancianos, ¿no? Porque él no trabaja solo. Él tiene un equipo en la iglesia que son los líderes locales, ¿no? Y tiene que ordenarlos para los fines correspondientes. También, pastor, otra responsabilidad que tiene el pastor adventista es animar a las iglesias a ser filántropos, es decir, a ayudar a los pobres, los necesitados, ¿no? Que a veces hace mucha falta hoy eso. Interesante que el rol del pastor Javier, es de llevar a su iglesia a no estar en una burbuja en su comunidad, sino ser un agente de esperanza en la comunidad. ¿Qué proyectos de atención a la comunidad tenemos en nuestra iglesia, en tu iglesia? ¿Qué proyectos de atención a tu comunidad tienes? Tenemos, por ejemplo, Misión Caleb, que es un evento de nuestra iglesia que nos motiva, nos exhorta a salir a limpiar las calles, los parques, a hacer una obra de labor social. ¿Qué otras tenemos? Tenemos también, pastor, a través de la Acción Solidaria Adventista, el trabajo para poder servir a las personas necesitadas. Y algo más del rol del pastor, ¿no? Que es a la Junta orientarles a tener un presupuesto destinado para ayudar a las personas necesitadas, el presupuesto de los fondos de pobres, ¿no? Estoy pensando en la actividad que cada año desarrollamos, Más Amor en Navidad, pastor. También. ¿No? Un lindo momento para mostrar qué es lo que hace la iglesia a favor de esas personas. Muy bien, la iglesia ya colocó en el calendario varias de estas acciones, pero cada iglesia debería tener también un programa, un sistema de ayudar a los más necesitados. Qué bueno que el manual nos recuerda eso como rol del pastor.
¿Qué más, pastor? Y hay una otra responsabilidad, pastor, que me parece también fundamental, que el pastor adventista está llamado para defender la verdad, ¿no? Es decir, hay muchas filosofías contrarias a la palabra de Dios. El agente humano que Dios tiene es el pastor, para decirlo, mira, así está escrito, aquí está escrito de esta manera. Este es un rol importante para tal vez los que nos ven y no saben cómo uno llega a ser pastor, por lo menos en el Perú y me imagino que en el resto del mundo, todos tenemos que llevar una carrera, la carrera de teología que dura en el Perú 5 años, en otros países duran 4 y es una carrera universitaria donde aprendemos esencialmente de la palabra de Dios. Aprendemos también las lenguas bíblicas, por lo menos para identificar el texto, para poder hacer una exégesis de la palabra de Dios. Quiere decir que desde la formación del pastor, el pastor está preparado para defender las verdades bíblicas. Y eso, en nuestro rol como pastores, no debería acabar cuando acabamos la universidad, sino debería ser un constante aprendizaje de la palabra de Dios. Y dentro de ese contexto, pastor, los pastores estamos en la educación continua, donde periódicamente estamos siendo capacitados, pero también nuestros ancianos, como dijo el pastor Josué, también son capacitados a través de la educación continua. Muy bien, entonces volvemos al rol del pastor como maestro, debe transmitir esos conocimientos a la iglesia para que la iglesia pueda adoptar, como dice, una postura firme contra las doctrinas falsas que todos los días tratan de ingresar a nuestra iglesia. ¿Qué otro rol tiene el pastor? Y una última responsabilidad que el pastor tiene, pastor, que es fundamental, es la visitación. O sea, el trabajo de un pastor adventista no se limita solamente a predicar. Tiene que llegar a los hogares, porque ahí es de corazón a corazón que uno va enseñando, va moldeando las conductas, va exhortando, como mencionamos hace un rato, va ayudando, lleva el bálsamo de esperanza, comunica la fe a las personas, ¿no? Visitación es clave, ¿no? Hay un libro que se llama Se busca un buen pastor, del pastor Jonas Arraiz, y dice, tal vez no me acuerdo muy bien, pero dice, el pastor se gana el respeto en las juntas de iglesia, cómo dirige la junta de iglesia. Se gana la admiración de la iglesia cuando predica, pero se gana el corazón cuando visita. Y el rol del pastor como visitador, porque el pastor no es un pastor, como decimos, de púlpito, tiene que ser un pastor que va a las casas. Y en ese marco, pastor, hay una cita interesante del manual. En la página 35 dice, el que trabaja fielmente fuera del púlpito logrará 10 veces más que el que no lo hace. Es decir, la visitación es un punto muy importante. Había una frase que decía así, ¿no? Que el pastor vuela a ovejas, pero otro dijo, es mejor que las ovejas vuelan al pastor. Interesante ese nuevo concepto. Gracias, qué buena cita, de verdad, qué buena cita, pastor. ¿Qué más? Muy bien, entonces ya hemos identificado estas cualidades o responsabilidades del pastor. Ahora vámonos un poco más a la Biblia. ¿Cómo empezó este proceso del liderazgo? ¿Cómo afrontaron los apóstoles los nuevos desafíos cuando empezó a crecer la iglesia y fue necesario tener líderes para la iglesia que empezaba? ¿Cómo fue este proceso, pastor? Cuando miramos la palabra de Dios, pastor, ¿no? Encontramos en ella que en la iglesia apostólica, ante el galopante crecimiento que la iglesia tenía, entonces, imagínate, ¿no? Ser unos cuantos, 12 apenas, y ver multitud de personas. Entonces, ¿cómo atendemos ahora? Y ahí Dios tuvo que intervenir a través de la inspiración. Y la Biblia nos muestra en el libro de Hechos, pastor, que fueron 7 hombres, ¿no? Que está en el manual, que fueron ahora, diríamos, los colaboradores, los que ayudaron ahí a los apóstoles. Y su labor de ellos era que atender a las mesas, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces, aquellas necesidades prácticas, materiales, estarían a cargo de otras personas. Entonces aquí estamos hablando, pastor, de 2 grupos de liderazgo, ¿no? Que tienen que ver con el servicio y el ministerio. Los diáconos para el servicio y los apóstoles para el ministerio. Interesante esta diferencia que empezó a ocurrir en la iglesia temprana.
Así es, pastor. Y el rol de los diáconos, como nos menciona aquí el manual de iglesia, era ministrar el entorno más local, ¿no? Que tenía que ver con la atención a las viudas, a los pobres y lo que correspondía en la iglesia. Y el lado de los apóstoles era más itinerante, es decir, seguir predicando y ampliando el ministerio. Eso, pastor, ¿no? Entonces, los apóstoles era difundir el evangelio aquí y allá, Así es. pero los ancianos para la participación local, ¿no? Muy bien, entonces la iglesia empezó a distribuir el liderazgo, organizar el liderazgo en la iglesia primitiva. ¿Y cómo cuando la iglesia adventista se organizó, Pastor Josué, cómo ellos viendo la iglesia empezaron a guiarse, especialmente en los primeros años de la organización? ¿Cómo fue ese momento? Tomando como base la palabra de Dios y el registro bíblico, ¿no? Nuestra iglesia estaba naciendo, no había todavía una administración como la que tenemos hoy día. Entonces, mirando apenas el ejemplo bíblico, y entonces ahí nuestros pastores, dice nuestro manual, que fueron ahí empleados, ¿no? Como administradores y también como evangelistas, y cuyo fin era plantar iglesias, visitando a las iglesias, ¿no? Esa era una de las primeras cosas que se hacía cuando nuestra iglesia nacía. Así es, pastor. Algo importante es que la Biblia nos habla el ejemplo de Timoteo y Tito, ¿no? Ellos eran ministros itinerantes, nunca estuvieron establecidos en un solo lugar, porque siempre el propósito fue expandir el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiere decir entonces que en el primer momento de la iglesia el pastor no estaba en un solo lugar, sino era como un plantador de iglesias, era como un misionero que iba a hacer una campaña, establecía una iglesia, plantaba una iglesia, hacía que los líderes estén fuertes y no se quedaba allí, sino que salía a buscar otro lugar por conquistar. Y ahí la inspiración ayudó muchísimo también, porque hay una cita de la sierva del Señor que dice, no, vayan, salgan. Aquí los mismos hermanos dirían, aquí ya está establecida la obra, entonces vayan a lugares donde no hay presencia, ¿no? Así es. Quiero leer una cita, pastor, aquí el manual, en la página 37, dice, tan pronto como se organice una iglesia, el ministro debe poner a los miembros a trabajar, ¿no? Y necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito y que el ministro se dedique más a educar que a predicar, ¿no? Interesante, volvemos otra vez a ver este rol del pastor como educador, como maestro, pastor maestro, que se dedica a fortalecer el crecimiento de los miembros para que la iglesia pueda ser dirigida por ellos, no dependiendo tanto del pastor, para que el pastor tenga tiempo para salir a plantar nuevas iglesias. Y aquí hay una reflexión para nosotros hoy, porque tenemos que aprender un poco y plantearnos preguntas en el día de hoy. ¿Cuál fue la última iglesia que plantó tu distrito? Si tú eres miembro de una iglesia central, ¿cuál fue la última hija de tu iglesia? Y entonces no podemos dejar de ver el principio de la expansión, porque todavía no hemos conquistado toda la tierra. Hay mucho terreno por conquistar, muchas localidades sin presencia adventista. Y me parece que el manual en esta parte nos recuerda la importancia de la misión global, como se llama hoy. Eso, pastor, y hay una cita interesante ahí, ¿no? En el libro Evangelismo, página 385, dice ella, hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Interesante. Hay un pastor desanimado. ¿Cuál es la labor? ¿Qué tiene que hacer? Plantar iglesias. Ir a plantar iglesias. ¿Puede repetir, por favor, esa cita que está muy buena? ¿Está bien, pastor? Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Me gusta la palabra, la frase campos nuevos. Quiere decir que lugares que todavía no tienen presencia adventista, y hay en todas partes. Tenemos muchos distritos enteros con 0 iglesias. Y esta es nuestra labor importante del pastor, como dice aquí el manual, ¿no? Es de la responsabilidad de guiar a las congregaciones a la misión para alcanzar a otros a Cristo. Amén. Ese es el foco. Amén. Muy bien, qué bueno estudiar juntos el manual de iglesia para recordarnos. Nosotros aquí, los 3 somos pastores y con la simple lectura uno va haciendo un autoanálisis, ¿no? ¿Qué debo estar yo? ¿Cómo debo estar yo soñando en plantar una nueva iglesia? ¿Cuál será el desafío para mi distrito, para mi iglesia este año?
¿Cuál es ese terreno que aún necesita ser conquistado? En mi distrito, ¿qué áreas están sin una presencia de una iglesia? Hay mucho todavía terreno por conquistar. Muchísimo, pastor, ¿no? Aquí en nuestro territorio nomás del Perú, la Unión Peruana del Sur, hay provincias sin presencia adventista, ¿no? Entonces, una reflexión profunda. Sí, y hay desafíos que nosotros tenemos que guiar, ¿no? Intencionalmente en buscar estos lugares. Qué bueno reflexionar en esto. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto la parte del Nuevo Testamento, el inicio de la iglesia, y en ese inicio, pastor, empezó a aparecer la función de un líder. un líder, de un presidente. ¿Cuál es el rol de un presidente? Muy bien, pastor. Nuestro manual ahí en este capítulo habla mucho de este rol que desempeña el líder mayor, diríamos, en la iglesia, que es el presidente de la asociación. Entonces, en primer lugar, debe ser un pastor ordenado, ¿no? Muy bien. Un pastor de experiencia y buena reputación, ¿no? También debe ser un pastor que trabaje por todas las iglesias. Hay otro rol que el manual dice ahí, trabajar por el bienestar espiritual y la fortaleza de las iglesias y quien aconseja acerca de las actividades y los planes que las iglesias tengan. Muy bien. Entonces el presidente tiene un trabajo muy complicado, ¿no? El presidente carga sobre sus hombros una gran responsabilidad. Está al frente del ministerio evangélico de su campo. O sea que tiene que tener como principal tarea en su corazón llevar a su campo, a su misión, a las iglesias, a cumplir la misión. En realidad, la responsabilidad del presidente descansa el bienestar de la vida espiritual de las iglesias, ¿no? Y con el equipo que maneja es poder llevar adelante esta misión. Muy bien, ¿qué otro rol o qué otro perfil debe tener el presidente, pastor? De repente aquí mencionar, pastor, de que vamos a inferir de que él es un líder de una asociación X aquí en el Perú y quiere ir, por ejemplo, a las iglesias. Él puede tener cierta libertad para desempeñarse como tal. Es interesante. ¿El presidente tiene injerencia en tu iglesia local? El presidente de tu campo, obviamente. El presidente de tu misión o asociación, pastor, ¿tienen injerencia los presidentes en las iglesias locales? Y nuestro manual dice que el presidente tiene acceso a todas las iglesias con derecho a tomar parte en los cultos y en las reuniones administrativas, y como también en las sesiones de junta, con voz pero sin voto, ¿no? O a menos que sea miembro de esa iglesia. O sea, ¿qué pasa si una iglesia dice, no, acá no entra el presidente? Bueno, estaría yendo en contra del manual de iglesia donde se establece que el presidente tiene injerencia incluso en las juntas directivas de una iglesia local. No necesita ser invitado. El presidente de un campo no entra como invitado a una junta directiva. Él es miembro por su posición, por su cargo, ¿no? Así es. Y cabe mencionar que el voto que él pueda tener es, si es que él es miembro en esa iglesia, que todo pastor tiene una membresía en una iglesia local, pero también la iglesia en la junta le puede conceder el voto. Y ahí el presidente tendría la oportunidad de también tomar parte en el voto. Y añadiendo, pastor, ahí, él también por su investidura, por su cargo de líder, puede presidir una reunión administrativa, puede presidir una junta directiva de iglesia. Así que imagínense, si un campo tiene en promedio 200 iglesias o congregaciones, es una gran responsabilidad de nuestros presidentes. Por eso siempre debemos tener el hábito de orar por ellos. ¿Qué otro rol tiene o responsabilidad tiene el presidente? Puede examinar también los libros de la iglesia, ¿no? Puede ser el libro de actas, puede ser el libro de la tesorería, cualquier información que la iglesia o él quiera tenerlo o solicitar, él puede tener acceso a eso. Muy bien, entonces el presidente tiene acceso a las decisiones de la iglesia, a lo que se va registrando en los votos que va tomando la iglesia. ¿Qué más, pastor? Y el manual dice que él no debe ignorar a los oficiales de la iglesia local. Más bien debe coordinar con ellos para trabajar los planes de manera
unida, Muy bien, consensuada. ese es un dato muy interesante que el manual coloca, porque no es que el pastor entra, yo soy el presidente, a ver, muestra. No, no es No, esa no es la el rol. intención del manual. El manual le da la potestad al presidente para tener acceso, como es descrito aquí, pero las formas también el manual aconseja. Debería ser en compañía o en consulta unida con la iglesia local. O es que él diga, yo quiero a fulano de tal, a este cargo, a este cargo. No, él tiene que respetar la decisión de la iglesia local. Muy bien. Y creo que en este contexto el rol del presidente actúa como un consejero, ¿no? Un consejero en la junta, un consejero para poder escuchar y orientar también a los oficiales de la iglesia, ¿no? Y en base a eso tener una buena dirección también. Muy bien. Luego de que ya hemos definido un poco el rol del presidente, que claro, el manual no profundiza, el presidente tiene realmente una gran responsabilidad y yo vuelvo a repetir, debemos todos orar por los presidentes de nuestros campos, de las uniones, de la división, mucho más por nuestro presidente de la Iglesia Mundial. Ellos cargan sobre sus hombros pesos que los que estamos más cerca de ellos recién podemos ver, pero tal vez no entender. Un presidente realmente tiene una gran responsabilidad. La iglesia también en este proceso de organización decidió nombrar o elegir líderes de las áreas. Nosotros llamamos directores de departamento. ¿Cuál es la misión y cuáles son los deberes de estos directores de departamento? ¿Qué le ayudan al presidente? Antes se decía que ellos eran los secretarios de los departamentos del presidente, ¿no? Y precisar ahí, Pastor Farid, de que, poner un ejemplo, ¿no? El director de departamento de Ministerio Personal, Ujú. el director de departamento de Ministerio Joven, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, una de las funciones o responsabilidades que ellos tienen es promover las actividades de su área, pero en consulta y con el visto bueno, diríamos, ¿de quién? Del presidente de la asociación. Muy importante tener Muy en cuenta bien. eso. Entonces, estamos hablando aquí no al director de departamento de nuestra iglesia local. Estamos hablando en el nivel de campo, ¿no? También de la unión y, digamos, de los niveles más administrativos de la iglesia. Quiere decir que el departamental o el director de algún departamento en coordinación con el presidente es el que motiva, el que inspira, el que lidera el trabajo en alguna de estas áreas, ¿no? Dependiendo del área que le toca dirigir. Y es importante que no se maneja solo, está siempre respaldado por la dirección de la junta directiva de la asociación y quiere decir que las actividades programadas en su departamento, él se encarga en promoverlas, en motivarlas de manera que la iglesia esté bien orientada. Muy bien. ¿Qué otro rol o deber tiene un director de departamento? Eh, Cuando ya se le concede el acceso a las iglesias, pastor, el manual dice que ellos deben tener simpatía, consideración también por los planes de la iglesia. O sea, yo digo, llego acá, yo soy el director de Ministerio Personal, Escuela Sabática, estos son mis planes, pero la iglesia tiene sus propios planes, ¿no? Entonces, coordinamos, consensuamos esa actividad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, pastor? Muy bien. Ellos no están investidos de autoridad, pastor. No son como el presidente. No es un administrador, ¿no? Él no entra a las juntas directamente. ¿Cuál es entonces su rol? Ellos, como dice el manual, son consejeros. Consejeros. Esa palabra es muy importante. Es el que lidera, da los consejos de cómo caminar en las áreas de la iglesia que les toca dirigir en consenso con la iglesia, pero no tienen autoridad administrativa. No pueden entrar a dirigir sin ninguna, a menos que tengan alguna autorización en algunos casos específicos, pero no tienen autoridad administrativa según el manual. Así es, en su actuar como consejeros, dice el manual de iglesia, ellos pueden promover sus áreas específicas de trabajo y actúan en toda la asociación. Ellos sí tienen acceso a poder, en coordinación con mi hijo Pastor Josué, ir a la iglesia, promover el plan, actuar como consejeros, orientándolos, recibiendo también los planes que la iglesia local tiene también, ¿no? Muy bien, ¿qué otro rol tienen los directores de departamento? Sí, pastor, ahí, por ejemplo, estamos considerando de que
ellos pueden actuar en todas las iglesias de la asociación, ¿no? De ese sector territorial que funciona el campo, en este caso la asociación, ellos pueden llegar a todas las iglesias de la misma, pero como dice el manual también ahí, se aconseja, como dice ahí, no se espera que aconsejen a las iglesias acerca de las elecciones en ella o cumplan otros deberes administrativos o cualquier otra línea de servicio, a menos que el presidente de la asociación les pida expresamente que lo haga. Muy bien, no tienen entonces autoridad administrativa como departamentales o directores de departamento. Muy bien, ¿hay algún rol más, pastor? Bueno, el manual ya considera solo eso, pastor. Muy bien, ahora, ustedes han escuchado, a veces decimos, ¿no? Él es pastor ordenado, pastor aspirante, a veces se los llama misioneros. Y a veces estamos medios confundidos. ¿Cuáles son las categorías de pastores? ¿Hay o no hay categorías? Y entonces el manual empieza hablando sobre los pastores ordenados. No es que existan pastores desordenados, ¿no? Pero la palabra ordenado viene del proceso de ordenación que se le hace a un pastor. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el rol de los pastores ordenados? Ahí diríamos, pastor, como dice nuestro manual, ellos han sido designados para desempeñarse como tales por la junta directiva de la asociación, ¿no? Y están a cargo de un sector, un territorio asignado y un conjunto de iglesias, ¿no? Que conforman ese distrito misionero. Pero ahí dice el manual, no reemplazan al presidente en las iglesias donde les toca actuar, ¿no? O sea, y ya vimos hace un rato que el presidente es el líder máximo en las iglesias, ¿no? Muy bien, ellos tienen iglesias designadas. Un pastor ordenado tiene digamos, un grupo con el que trabaja. Él no trabaja con todas las iglesias del campo, tiene un grupo específico. Así es, pastor. El manual de iglesia dice que los pastores cooperan con el presidente en la ejecución de los planes y en el cumplimiento de todos los reglamentos de la asociación. Y decir que en el rol del pastor ordenado está el poder dirigir a la iglesia dentro del marco de los reglamentos que también la iglesia tiene, ¿no? Hace un rato decíamos, pastor, que así como los directores de departamentos no tienen la autoridad administrativa, también los pastores ordenados o distritales, como nosotros conocemos aquí, entonces tampoco están dotados de esa facultad. Pueden dirigir juntas, tienen ciertos roles administrativos, pero no, como dice el manual, no están en el nivel administrativo de un presidente. ¿Cuáles son otros roles del pastor ordenado? Ellos trabajan, pastor, con otro equipo, ¿no? Que son los ancianos de las iglesias locales. Y ellos son el apoyo, el soporte para todo lo que la iglesia necesita realizar, ¿no? Entonces, otra función, diríamos así, o otro rol que les corresponde hacer ellos es trabajar con los ancianos de la iglesia. Algunos hemos escuchado decir que los ancianos son como los pastores locales, ¿no? Y en este contexto que hemos leído al comienzo, que el pastor debería estar enfocado en la expansión. Los ancianos cubren el rol, el espacio que deja el pastor en la iglesia local mientras él está en otros lugares predicando la palabra de Dios. Entonces, los brazos derechos y el pastor, ¿quiénes son? Nuestros ancianos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, pastor? Muy bien, otra función, otro rol que desempeña el pastor Farí, es que está capacitado, calificado para desarrollar los ritos, ¿no? Las ceremonias en la iglesia. Que, por ejemplo, el servicio de comunión, ¿no? El ungimiento de enfermos, la dedicación de un niño, por mencionar, ¿no? Entonces, el pastor ordenado está calificado para, como dice el manual, para desempeñarse o desarrollar los ritos y las ceremonias de la iglesia. Este es un privilegio, ¿no? Poder dirigir estos ritos en la iglesia es un verdadero privilegio. También, pastor, cuando se celebra un matrimonio, el pastor ordenado tiene el privilegio de tomar los votos, ¿verdad? Y declarar también a la pareja que se está uniendo en matrimonio, que no lo tiene otro líder en la iglesia, sino únicamente el pastor ordenado. Quiere decir que los ancianos
no tienen Esa potestad. esa potestad, y los aspirantes Tampoco. tampoco. Por eso decía que es un privilegio del pastor ordenado. De hecho, nadie merece ser pastor, ¿no? Solo la gracia de Dios. Amén. ¿Qué otro rol, pastor? Debe ser un líder espiritual. Y actúa como un consejero hace un rato decíamos, para enseñar lo que Jesús hacía, ¿no? Enseñar. Entonces, este es otro rol que le corresponde al pastor ordenado: instruir, capacitar a los miembros de la iglesia. Me gusta la frase líder espiritual, que es un concepto interesante que en este mundo que se habla tanto de liderazgo, el concepto de líder espiritual es un concepto profundo, ¿no? Cuando un miembro mira a su pastor no solo como un líder, sino lo mira como alguien a quien aspira ser parecido, ¿no? Un líder que un hermano de iglesia debe ver a su pastor como alguien que está consagrado, que refleja a Jesús. Es un líder espiritual, es realmente un nivel difícil de alcanzar, ¿no? Poder ser un líder espiritual. Y como líder espiritual, pastor es miembro de su junta directiva y también es el presidente de la junta directiva, ¿no? Creo que es un rol muy importante y que los miembros de la junta deben considerar, ¿no? Como presidente de la junta directiva de nuestra iglesia, él está en la potestad de poder guiar, conducir la agenda que se desarrolla en una junta, ¿no? ¿Y por qué es importante colocar esto, no? Porque no podríamos nosotros celebrar una junta, ¿verdad? Sin que el presidente, que es el pastor, tenga conocimiento de esa agenda. O sea, no puede un anciano decir, bueno, mira, hermanos, hoy ya necesitamos tener junta, nos reunimos a las 8. Y llega a las 8 y empieza la junta, y el presidente de la junta, que es el pastor, no está enterado, ¿no? El manual nos recuerda que todas las juntas deben ser presididas por el pastor, a menos que el pastor designe a algún anciano para dirigir una junta, pero siempre con coordinación con el pastor. Puede surgir algún imprevisto y el pastor, que es el presidente de la junta, queda dispensado, pero en coordinación, y puede concederle esa oportunidad a un anciano de la iglesia. Solo con autorización del pastor. Y si queremos crear un poco más de polémica, qué preguntas que mejor tal vez no resolvemos, pero ¿qué pasa si un anciano convoca una junta sin la coordinación con el pastor, sin la autorización del pastor? Otras preguntas que les puedo hacer a ustedes. ¿Qué pasa con los votos que se toman sin el conocimiento del pastor? A veces, por diferentes situaciones, por ejemplo, hay distritos muy amplios, ¿no? Con 20, 30 iglesias que un pastor difícilmente puede atender todas las juntas, pero el pastor tiene que saber los puntos de agenda, tiene que dar la autorización al anciano cada vez que se desarrolla una junta. Eso, sí, pastor. Tiene que estar muy alineado por un lado, pero también tiene que estar muy comunicado a la vez. Muy bien. ¿Qué otro rol, pastor? Bueno, el manual dice que debe planificar y dirigir, ¿no? Los servicios espirituales de la iglesia. Por ejemplo, el culto de la mañana del sábado, ¿no? La noche de oración, el servicio de comunión. Pero eso lo hace en consenso con el apoyo ¿de quién? De nuestros ancianos de iglesia. Ancianos. Pero el pastor tiene que alentar de que estas reuniones, estos cultos sean cultos espirituales, dirigir el foco de los cultos, a veces hasta revisar la liturgia para que el culto no sea tan largo, sea más espiritual. Ese es el rol que tiene el pastor. ¿Qué más, pastor? Aquí hay una cosa que llama la atención, pastor, dentro de los roles que lo compete. Es como un llamado de atención, porque dice ahí, no debe rodearse de un cuerpo especial de consejeros de su propia elección, sino trabajar siempre en cooperación con los oficiales de la iglesia debidamente elegidos. Muy bien, no es que el pastor tiene que hacer su grupito que él elige y con ellos solamente trabaja, sino trabajar con los que la iglesia, a través del proceso de elecciones, determina. Con los que son nombrados por la iglesia, ese es el grupo de trabajo del pastor. Si la iglesia no nombró a un hermano y colocó a otro, es con este otro con el que tiene que trabajar. Aprender a trabajar con todos, ¿no? A veces no es tan fácil en algunas circunstancias, pero está llamado para desempeñarse como tal.
Muy bien, ¿qué más, pastor? Muy bien. Cuando un evangelista de la asociación envía a su distrito, por ejemplo, para hacer una campaña, el pastor debe apoyar a ese evangelista. Muy bien, debe estar pensando siempre en el evangelismo, ¿no? Hay dos áreas prominentes del ministerio, ¿no, pastor? Sí, estamos nosotros, el área de evangelismo y la mayordomía cristiana, ¿no? Son dos frentes importantes. Y qué interesante es que el evangelista pueda tener como respaldo al pastor ordenado, quien conoce a las iglesias, conoce la grey, a los líderes, que facilitan el poder desempeñar mejor una campaña de evangelismo, ¿no? Y que organizan y preparan, especialmente en la parte previa, es el pastor que tiene el rol de preparar la campaña. El evangelista llega para predicar esa semana y termina y se va, pero es el pastor que ve el antes, ve el durante y qué se hace después de una campaña. Y un pastor ordenado de un distrito misionero, diríamos así, pastor, puede ser destituido de su cargo. Y Manuel dice que sí, por un voto de la Junta Directiva de la asociación, ¿no? O sea, el cargo del pastor no es un cargo vitalicio. El cargo del pastor, yo siempre digo, el rol del pastor o ser pastor es solo por la gracia de Dios. No hay nada en nuestras vidas que nos haga merecedores de ser llamados pastores del Señor, pero también esa gracia está supeditada a nuestras actitudes, a nuestro trabajo, a nuestro trabajo misionero con la iglesia, nuestras relaciones con la iglesia. Y si por alguna razón el pastor comete alguna falta, algún error, también es destituido de su ordenación como pastor. Por eso el manual dice en la parte final, aquí en este ítem, pastor, cuando un pastor es separado de la membresía de la iglesia y más tarde es reintegrado a ella como miembro, no por ello recupera su posición de ministro. Quizás, pastor, aquí hay algo interesante, ¿no? Hay muchas razones, podrían haber muchas razones por las cuales un pastor es destituido de su posición como pastor adventista, ¿no? A veces puede ser por un tema de salud, el pastor se ve impedido en continuar y ya no ejerce el lado de pastor, pero su membresía queda, ¿no? O por un tema de este entorno. Pero lo que mencionó el pastor Josué, ¿no? Cuando un pastor es separado de la membresía de la iglesia, pierde su estatus de pastor. Y en la iglesia, ¿cómo yo puedo saber que alguien que fue pastor, lo conocí como pastor y ahora viene, yo no sé si está como pastor oficialmente en su estatus correcto, ¿no? Pero hay una credencial, pastor Farí, ¿no? Y la credencial que nosotros portamos como pastores puede dar la certeza al miembro de iglesia que estamos en regla, ¿no? Quiere decir que, como decíamos hace un momento, la responsabilidad del pastor no es vitalicia. Debemos luchar para que llegara a fin de nuestros días con la ordenación del pastorado, pero por alguna razón, como decía el pastor, algunas razones de salud, a veces perdemos el trabajo del pastor, pero no la ordenación pastoral. Así es. Pero cuando cometemos alguna falta que hace que seamos separados de la membresía de la iglesia, entonces no solo perdemos la membresía, perdemos la ordenación como pastores. Podemos volvernos a bautizar en la iglesia y ese es el rol o el desafío de la disciplina dentro de la iglesia, pero la ordenación no se recupera con un rebautismo. Eso es una situación más complicada. Por eso, si aquí hay algún pastor que nos escucha, cuidemos nuestro ministerio como un tesoro, porque nuestro ministerio es como una vasija de barro. En cualquier momento se nos cae y cuando se rompe ya no puede volver a ser reconstruida como en el comienzo. Muy bien, hemos visto el rol tan importante del pastor. Vamos a entrar un poco a los que son pastores con licencia ministerial. Tal vez esta frase confunda a los miembros de la iglesia. ¿Cómo un pastor con licencia ministerial? A veces podemos llamarlos como pastores aspirantes, que todavía están en ese proceso de evaluación, donde la iglesia, después de algún tiempo de evaluación, puede proponer la ordenación de ese pastor. Pero en este periodo previo, ¿cuáles son los roles, cuáles son las capacidades que tiene un pastor con licencia ministerial?
Nuestro manual dice, pastor, que para concederles la oportunidad de demostrar el llamado que Dios ha hecho a estas personas y que tiene que ver con la ganancia de las almas, la asociación le concede o le confiere a estos candidatos una licencia ministerial. Es decir, es un documento que acredita que él está, como usted decía, de cierta manera probando el llamado de Dios para desempeñarse como un pastor a futuro. Cuando decimos probando, es que está demostrando con sus actitudes, con su trabajo, que ha sido llamado para ser pastor. Y esto es algo interesante. A veces encontramos pastores aspirantes que tal vez estudiaron teología por obligación, porque el papá tuvo el sueño de que su hijo sea pastor, pero cuando llega al trabajo no lo demuestra con sus actitudes. Por eso el periodo de un pastor aspirante es ese periodo donde él prueba que ha sido llamado. Sí, pastor, precisamente en este periodo que el aspirante tiene, que está entre 1 año y 6 años como máximo, ¿verdad? Es donde él debe dar evidencias, dice, ¿no? De que su llamado, pues, es confirmado por la ganancia de almas y las cualidades que se mencionó en este capítulo acerca del pastoreo, ¿no? Al conceder esta licencia, pastor, otro de los asuntos es que usted decía esa frase, un aspirante al ministerio, ¿no? Es que se le está dando la oportunidad de desarrollar el don ministerial. Todos hemos pasado por eso, ¿no? Entonces hay un momento, un lapso para demostrar. Quiere decir que es una oportunidad que vale oro, ¿no? Una oportunidad que vale oro. Estudiar teología y recibir un llamado de la iglesia y empezar a trabajar con licencia como un pastor aspirante es el momento de demostrar que Dios nos ha llamado. Y eso se demuestra a través de nuestro trabajo, a través de los resultados de nuestro trabajo. ¿Qué más, pastor? Ellos también, pastor, están facultados para predicar y empeñarse en la obra del evangelismo y liderar a la iglesia en el trabajo misionero y en cualquier otra actividad que la iglesia tenga, ¿no? Esa es otra función. O sea, el pastor lidera desde el comienzo. Es ahí donde uno tiene que entrar con poder, ¿no? Y ese fuego no perderse después de la ordenación, pero él lidera también el trabajo evangelístico. ¿Qué más, pastor? Hay ocasiones, como dice nuestro manual, o circunstancias que hacen que, sea necesario que la asociación nombre a un pastor con licencia ministerial para asumir la labor o la responsabilidad de un pastor que vimos hace un ratito, ¿no? Entonces, o también un pastor asociado, es decir, que lidere a un grupo de iglesias de cierto sector de un territorio, ¿no? Aún siendo aspirante al ministerio, un pastor aspirante puede ya tener un distrito para dirigir. Es una gran responsabilidad. Solo que con el visto bueno de la asociación, ¿no? Quiere decir que aunque lidera un distrito, no tiene las facultades de un pastor ordenado y estas facultades son otorgadas por la misión o la asociación. Y en ese caso, pastor, ese aspirante al ministerio tiene que ser nombrado como anciano local en todas sus iglesias. Ok, entonces, cuando un pastor aspirante llega a un distrito, ¿qué debe hacer entonces, pastor? En la parte práctica haremos, me voy a la iglesia y en esa iglesia tengo que hacerme nombrar como anciano local. Para poder tener acceso la autoridad también para dirigir algunos ritos. Y claro, que son las juntas. Las juntas, los ritos que son de responsabilidad de aquellos que han sido ordenados como ancianos también. Así es, pastor. Generalmente en la práctica, el aspirante o el pastor con licencia ministerial debería tener su feligresía en su iglesia central y ahí ser ordenado y también Como anciano de iglesia, exacto. Y eso le permite poder celebrar los ritos de iglesia en las iglesias que les han sido asignadas. En pocas palabras, el pastor aspirante entonces tiene el desafío de crecer, de desarrollar sus dones, de probar que ha sido llamado al ministerio y ser ordenado y tener ya toda la autoridad que ya hemos desarrollado. Hay otro tipo de personas que cumplen un rol que nosotros llamamos instructores bíblicos. No sé si tú tienes en tu iglesia o en tu distrito o conoces a alguien que es un instructor bíblico.
el manual de iglesia también habla acerca de ellos. Y pastor, ¿cuáles son los roles que cumple un instructor bíblico? Bueno, nuestro manual dice, pastor, que ellos están destinados a trabajar en conexión con el ciclo de evangelización en las iglesias locales. Y trabajan también bajo la dirección de la asociación, ¿no? Esa persona está encargada o asignada a una campaña propiamente de evangelismo, ¿no? Y trabaja en coordinación con el evangelista que la asociación pues ha destinado para estos fines. Y finalmente dice, a un instructor bíblico de la asociación no se le debe pedir, a menos que haya un arreglo especial con la asociación, que desempeñe algún cargo en la iglesia. Su trabajo, entonces, en resumidas cuentas, es básicamente la ganancia del evangelismo, la ganancia de las almas. Muy bien, entonces, pastor Javier, el rol de nuestros obreros bíblicos de la iglesia, instructores bíblicos, entonces es el de acompañar los esfuerzos evangelísticos de la iglesia, las campañas evangelísticas, junto con los evangelistas, bajo la dirección del pastor. Y como su rol es llevar la palabra de Dios, no debería tener de sugerencia o de preferencia un cargo de la iglesia que le quite el tiempo de su rol como obrero bíblico. Sí, pastor, quizás aquí para que también nuestros hermanos puedan entender este punto, ¿no? El manual de iglesia aquí está hablando de los empleados. O sea, la asociación puede emplear instructores bíblicos, porque generalmente también hablamos de instructores bíblicos a los hermanos que de voluntariamente dan su tiempo. Los que son ganadores de almas, que dan estudios bíblicos, Exacto. Que son los que siempre están llevando la palabra de Dios con prominencia en la iglesia. Y va a haber ocasiones donde la asociación puede emplear un instructor bíblico para campañas específicas y lo que menciona ahí, no cargarle de otra actividad, sino únicamente a la que fue llamado, ¿no? Muy bien, en este capítulo estamos entonces hablando de, como dijiste bien, pastor, de los empleados de la iglesia. Así es. Muy bien. Ahora, ya que hablamos de estos tres niveles, estas personas, ¿quién está encargada de dirigir a los obreros de la iglesia? ¿Cuál es el ente que dirige a los obreros de la iglesia, pastor? Nuestro manual dice que el presidente, en común acuerdo con la junta directiva de la iglesia, dirige a los obreros de la asociación, tales como ¿quién? Pastores, instructores bíblicos, directores de departamento, como hemos mencionado previamente, ¿no? Bajo lo que nosotros llamamos, o el manual llama, las credenciales, ¿no? Respectivamente para cada una de ellas, ¿no? Asimismo, pastor, una iglesia puede pedir los servicios, pero no es la encargada, no es la responsable, ¿no? Esta decisión solo recae en la junta directiva de la asociación, ¿no? O del campo, ¿no? Bueno, o sea, solo, digamos que somos una iglesia y nosotros necesitamos un pastor exclusivo, ¿no? Hay que pedir un pastor exclusivo. Ya nos tienen que dar un pastor exclusivo porque hay otra iglesia que tiene pastor exclusivo. Esta no es una decisión de la iglesia local, sino de la junta directiva de la asociación. Y todo seguramente visto desde la parte presupuestal y muchos otros factores que la asociación tome en cuenta para esta decisión. ¿Qué más, pastor? Y cuando ella cree necesario, pastor, él puede cambiar al obrero en el momento que crea oportuno. Muy bien, este es un detalle muy interesante porque nosotros somos llamados como pastores a servir al Señor, no en una comunidad o en una ciudad o en un lugar específico, sino servir al Señor en el mundo entero como pastores. Cuando nosotros decidimos ser pastores, aceptamos que la iglesia dirija nuestras vidas a través de las decisiones de la iglesia. Especialmente estamos hablando aquí que es la junta directiva que toma esas decisiones. Por lo tanto, si la iglesia a través de su junta directiva decide trasladar un pastor de un lugar a otro, es potestad de la junta directiva. Así es. Y eso es lo interesante de que de esta manera hay un orden, ¿no? En la administración, tanto en la atención de la iglesia local como también en los distritos misioneros, ¿no? Nadie podría decir, no, yo soy pastor con un perfil solo para este tipo de iglesias, a este tipo de lugares. No, yo no soy para ese. Somos pastores de la grey del Señor. Ni siquiera merecemos ser pastores. Y a veces la junta nos traslada a lugares que tal vez en el principio no queremos ir,
pero Dios dirige siempre nuestra vida como ministros. Pastor, ¿alguna vez lo han enviado a un lugar que usted prefería no haber ido? Pero después nos pasa a todos, ¿no? Con el tiempo uno solo reconoce que Dios es sabio para guiarnos por sus caminos. Y sí, y haciendo un ensayo de este punto, pastor, nuestro manual nos hace recordar lo siguiente, ¿no? ¿Y qué pasaría si, bueno, ya la asociación o la Junta Directiva de la Asociación tomó la decisión de cambiar a ese obrero a otro lugar? Dice, el obrero o la iglesia puede ir a dejar sus opiniones a la Junta Directiva y ella puede considerar las necesidades, ¿no?, de este caso. Pero no amerita que siempre la Junta va a aceptar lo que ellos están proponiendo, ¿no? Pero lo interesante es que el manual abre la posibilidad de la apelación Así es. en algún traslado para que la Junta Directiva reconsidere algunas situaciones. La Junta Directiva puede retraerse de su decisión o puede confirmar su decisión de ese movimiento. Y pastor, lo que no debería ocurrir, dice el manual de iglesia, es que en ningún caso el obrero debería, dice, movilizar a la iglesia en contra de estas decisiones. Ni la iglesia local apoyar a un obrero en su rechazo a cooperar, porque esto lo estaría exponiendo a la iglesia a una disciplina de la asociación, ¿no? Hace un rato usted decía, bueno, me cambiaron, no me gustó, y como no me gustó, digo, no me voy. El manual dice que ese asunto, esa decisión puede ser tratado por una insubordinación, ¿no? Y tratado como tal. Ahora, lo más difícil es cuando, como decía el pastor Javier, el pastor llama a sus ancianos y dice, mira, me están enviando, todavía aquí tenemos tantos proyectos. Yo a veces he recibido alguna junta de iglesia que decía, pastor, sin nuestro pastor no vamos a avanzar, tenemos proyectos para todos los siguientes 5 años, pastor. Este pastor es indispensable para la dirección de nuestro distrito. Y yo escuché a alguien decir, no era Dios el que dirige tu iglesia. No es Dios quien dirige los planes, no es Dios quien dirige las actividades principales o los grandes desafíos. Y no solo Dios dirige. ¿Quién es el que da los resultados? A veces podemos caer en la confusión que es el pastor que ocasiona los resultados. Obviamente el pastor tiene injerencia directa con los resultados a través de su trabajo, de su dedicación, de su esfuerzo, pero los resultados los da el Señor. Amén. Entonces, a veces queremos que nuestro pastor no se vaya, y a mí me encanta, pastor, ver cuando una iglesia ama a su pastor, cuando lo abraza. Yo siempre digo así, ¿cómo mide uno que le fue bien o mal en un distrito? Yo tengo un termómetro que a veces yo digo, ¿saben cuál es? La despedida del pastor. Si la iglesia llora, si los hermanos lo abrazan, se acercan y se siente el dolor de la pérdida, de la salida del pastor, entonces el pastor dejó una huella en el corazón. Pero si el pastor solo lo despiden en el sábado y dicen, hermano, nuestro pastor lo han llevado a otro lugar, estamos agradecidos por su trabajo, le damos su regalito y ahí terminó todo, tal vez no ha llegado tanto al corazón de los miembros. Entonces, solo para destacar este asunto, quien da los resultados, el pastor hace su parte, pero los resultados reales, quien convence al mundo del pecado, es Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces ningún pastor es indispensable en ninguna posición. Y a veces Dios es sabio. ¿Por qué Dios nos cambia? En momentos que pareciera que son inadecuados, pero Dios siempre tiene un plan para nosotros. Muy bien. Una pregunta más, pastor. Hay un término que la iglesia utiliza, o 2 términos, que a veces no son tan comunes para nuestros miembros de iglesia. La palabra credencial o licencia. ¿A quién se les confiere esta credencial o la licencia, pastor? Gracias, pastor, por la pregunta. Y aquí tengo en mis manos el documento que es una credencial ministerial otorgada a los pastores ordenados. Y similar a esta, solo cambia ahí el término de credencial a licencia ministerial, la que es concedida a los aspirantes al ministerio, aquellos que mencionamos hace un momento, que están demostrando el llamado que el Señor les hizo, pastor. Estas credenciales, estas licencias, entonces,
dentro del ámbito de la iglesia adventista son concedidas a todos los obreros adventistas, ¿no? Que están autorizados a trabajar a tiempo completo para la iglesia, y también, pastor, son concedidos por tiempo limitado, ¿no? No es que te concedo y ya, ahí no. No, la iglesia tiene límites y actúa bajo las juntas directivas de las que expide este documento, que viene a ser un documento oficial de la iglesia. Gracias, pastor, permítame un ratito, esta licencia o credencial es solo un plástico, ¿no? Pero en realidad lo que representan no tiene valor, ¿no? La oportunidad de ser ministros del Señor, como he repetido varias veces en este capítulo, es solo por la gracia de Dios, y se les otorgan por tiempos limitados durante los periodos, normalmente los congresos, bajo las juntas directivas por donde el ministro actúa. Entonces la licencia, como hemos hablado, es para estos aspirantes que están en un periodo de prueba, y la credencial son ya para los pastores ordenados. Entonces, ¿de qué manera se simboliza la autoridad que confiere la junta directiva de las asociaciones a ciertas personas? ¿Cómo se simboliza? Es a través de la credencial, ¿verdad? Y sí, pastor, cuando el pastor, diríamos, ha sido cambiado de aspirante a ser ordenado, recibe esto. Y al recibir esto, pastor, de manera simbólica, la iglesia te está diciendo, ahora tú eres un pastor ordenado, ¿no? Entonces, no solo es, yo un día escuché a alguien decir, pero es solo un plástico. Es un plástico, pero lo que representa es invaluable, ¿no? El peso de tener una licencia, un credencial que nos autoriza a trabajar para el Señor a tiempo completo, realmente es una gran responsabilidad. Más que un beneficio, es una responsabilidad. Así es, pastor. Y qué interesante que el manual de iglesia hace dos hincapiés importantes, ¿no? Esta credencial, dice, puede ser retirada en cualquier momento en el que exista una causa justificada, ¿no? Y también las credenciales o licencias concedidas a los obreros no deben nunca considerarse como propiedad personal de los obreros y deben ser devueltas cuando termine el tiempo de actividad o por pedido de la organización que las expidió. Quiere decir que la credencial, así como tiene un tiempo limitado, puede ser renovado, ¿correcto? Pero si en algún momento el obrero pierde la credencial, es decir, el ministerio como pastor ordenado con licencia, ese documento debe ser devuelto para que la asociación lo pueda conceder, ¿no? Pastor Faría, usted decía hace un rato, este es un plástico, ¿no? Y claro que es un plástico, pero este es autoridad, pastor. Autoridad. Y como decía el pastor Javier, no es algo inherente a mi persona, ¿no? Sino al cuerpo que nos concede. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia, ¿no? Y como tal, ella está, como se menciona en el manual, capacitada para retirar en cualquier momento la credencial. Muy bien, hemos llegado al fin del estudio de este capítulo número 4. Qué bueno que el manual de iglesia nos recuerda los roles del pastor, de los líderes de la iglesia, cómo se organiza este liderazgo dentro de la iglesia. Y queremos invitarte a seguir acompañándonos en la grabación o en la reproducción de los siguientes capítulos. Tenemos para grabar 15 capítulos del manual de iglesia y te invitamos a acompañar cada uno de ellos para que podamos seguir aprendiendo juntos del liderazgo de la iglesia. Que Dios te bendiga.